Buenas noches, del grupo número 2 del Magíster BIM UNIAC, integrado por Martín Concha, Chan Kim, Marcos Pardo y quien le habla Francisco Contreras. Bueno, vamos a ver primero que todo el encargo de la clase presencial número 2, que es identificar las distintas opciones de tablas de cuantificación para los elementos que componen un proyecto en Revit. En este caso, vamos a revisar las planillas de ubicaciones de un modelo de obra gruesa, estructura, de un edificio de 20 pisos con sala de máquina y un subterráneo, en donde también se encuentra una losa de fundación en la parte inferior. Este modelo también podemos observar que fue modelado, valga la redundancia, con parámetros compartidos, tanto de nivel como de tipo, ya que nos van a ayudar en las planillas de ubicación que vamos a extraer. Y además este proyecto tiene la particularidad que tiene hormigón H40, H35 y H30. Ya que estamos viendo la ubicación tanto para obra, para compra, lo importante va a ser poder filtrar nuestras planillas de ubicación para los distintos tipos de elementos, los distintos tipos de resistencia de hormigón, perdón. Bueno, vamos a, primero que todo, empezar a hacer la planilla de ubicación de fundaciones, en donde vamos a Structural Foundation y por protocolo colocaremos el nombre de ubicación fundación. El número que le estamos agregando a cada una de las planillas va a ser importante para el momento de la exportación del archivo TXT al archivo Excel. Ponemos OK y vamos a observar en la planilla de ubicación de fundación que debemos agregar. Vamos a agregar los campos para esta planilla que vamos a utilizar. Primero de familia, posteriormente vamos a agregar el tipo, además vamos a agregar el perímetro, vamos a agregar el parámetro de área y el parámetro de volumen. Vamos a editar nuevamente y vamos a agregar el parámetro de volumen. Ahí está agregada nuestra planilla. Luego vamos al Sorting Grouping y vamos a filtrar. No vamos a agregar ningún filtro en este caso, ya que tenemos solamente un tipo de fundación. Dentro del formato, al volumen, le vamos a crear los totales. Y además nos faltó crear un parámetro de cálculo llamado moldaje perimetral, que sería el moldaje de todo el borde de la losa de fundación, el cual va a ser un valor de área y va a estar identificado con la fórmula de el volumen partido por el área, y esto va a estar multiplicado por el perímetro. Con esto nos va a dar todo el metro cuadrado de moldaje del borde de la fundación. En Formatting vamos a volumen y vamos a agregar el valor hormigón por metro cúbico. El agregar las unidades de medida en los nombres va a ser importante para también en la exportación dejar todos los valores sin unidad de medida y tendremos solamente la unidad de medida en el encabezado de nuestra planilla. Además, vamos a agregar el cálculo de totales dentro de moldaje perimetral. Vamos a poner OK y tenemos nuestra planilla de ubicación. Dentro de estos elementos podemos observar que es muy importante mantener un orden de las unidades de medida. Cada una de las unidades de medida que vamos a utilizar van a ser en metros, metros lineales, metros cuadrados, con 2 decimales y sin ningún tipo de símbolo. Así va a ser en cada uno de los elementos que estemos trabajando. Siempre con 2 decimales, recordemos que estamos trabajando con base de datos.
Por lo tanto, si nosotros agregamos más decimales, nos va a hacer una variación de las planillas de ubicación de Excel, ya que la base de datos trabaja con el número cerrado y Excel trabaja con todos los decimales de una división. Por eso es importante mantener el orden de 2 decimales y la unidad de medida en metro cuadrado o metro lineal. Para la ubicación de losas, vamos a nuevamente Shadows and Quantities y crearemos nuestra ubicación de floors. Recordemos que nuestro protocolo indica que ahora será el número 2, guión bajo, ubicación, guión bajo, losas. Esa es la nomenclatura que estamos utilizando. Ok, y vamos a utilizar los campos de familia, family tipo. Vamos al parámetro compartido que creamos de tipo hormigón. Luego vamos al parámetro compartido de nivel, que también lo creamos. Agregamos el parámetro de área. Posteriormente vamos a perímetro y vamos a crear el parámetro de volumen. Recordemos que este orden que estamos utilizando es parte de nuestro protocolo. Por lo tanto, el orden que estamos utilizando es particular. Luego vamos a Sorting Grouping y vamos a filtrar por tipo de hormigón, ya que esa fue la condición que nosotros agregamos inicialmente. Y vamos a agregar los totales y vamos a dejar cliqueado el que vamos a itemizar cada una de las instancias. Luego vamos a Formato, dentro del cual vamos a cambiar el nombre de volumen a hormigón, metros cúbicos, y vamos a agregar el parámetro de cálculo de totales. Tenemos nuevamente nuestra planilla de ubicación. Debemos editarla, ya que nos falta un parámetro que va a ser un parámetro calculado de moldaje de losa, parámetro común de fórmula, y vamos a estar calculando área, en donde vamos a agregar, los valores de área más un doble paréntesis de volumen dividido nuevamente por el área. Esto es para poder calcular el espesor, y esto va a estar multiplicado por el perímetro calculado. Apretamos OK, OK, y aparece el parámetro que ya creamos. Podemos observar que nuevamente tenemos valores que tienen un formato que no es utilizado por nuestro protocolo. Debemos dejarlo sin unidades de medida y con 2 decimales. Esto es cada uno de los valores, tanto en metros, metros cuadrados, sin unidad. Modificamos los formatos, eliminando en este caso la unidad, y aquí también debemos eliminar nuestra unidad y agregar los 2 decimales. Nos falta agregar dentro del formato, moldaje de losa, calcular los totales también, y nos falta agregar la unidad de medida del elemento que estamos calculando, y lo tenemos en este punto. Podemos observar de que tenemos los totales y también tenemos los totales separados por cada uno de los tipos de hormigón. Además, si queremos agregar algún tipo de pie, podemos agregar en Sorting Grouping los títulos, los pies de cada uno de los tipos de hormigón, y se agrega los subtotales de cada uno y teniendo el total más abajo. Ahora pasamos a la ubicación de muros, el mismo procedimiento de Shadows and Quantities.
Vamos a la ubicación de walls. De acuerdo a nuestro protocolo, agregamos ubicación muros. OK. Y agregamos los campos que vamos a utilizar. Primero que todo, vamos a nuestro parámetro tipo de hormigón. Posteriormente vamos a agregar nivel, family and type, longitud. Vamos al parámetro de área. Luego vamos al volumen. Y vamos a crear un parámetro calculado de montaje, el cual va a ser un parámetro de fórmula, va a ser parámetro de área, y va a estar dado por el área por 2. En este caso estamos considerando que el moldaje se considera por ambas caras del muro y se va a dejar fuera todo lo que son los moldajes de los rasgos. Se va a despreciar en este caso puntual. Luego pasamos a la clasificación, que va a estar dada por el tipo de hormigón. Le vamos a agregar un footer, donde van a estar los títulos y el conteo principalmente. Luego agregamos el gran total y dejamos descliqueado el itemizar cada una de las instancias. Luego vamos a formato. A volumen le vamos a cambiar el nombre a hormigón, metro cúbico, perdón. Y en moldaje vamos a agregar la unidad de medida. Lo importante a considerar en este caso es que tanto a hormigón y a moldaje le vamos a agregar también el cálculo de los totales. Ponemos aceptar y se va a quedar nuestra planilla de ubicación, en donde están cada una de las instancias. Nos vamos a Sorting Grouping y eliminamos este ítem para poder obtener el resumen por cada uno de los tipos de hormigón. Ahora nos falta que nuestro campo tenga el formato que nosotros deseamos, donde le vamos a eliminar principalmente las unidades de medida y le agregamos sus dos respectivos decimales. Posteriormente pasamos a la ubicación de pilares. Hacemos el mismo procedimiento, en donde vamos a ubicar estructural columns. Nuevamente vamos a agregar el número de nuestro protocolo. Estamos trabajando con este orden. Creamos la planilla y nuevamente vamos a campos. El primer campo que vamos a utilizar es de familia. Posteriormente vamos a agregar el tipo. Luego vamos a agregar el tipo de hormigón. Vamos a utilizar también el parámetro de nivel no va, y agregamos el parámetro de longitud. Vamos a agregar también el parámetro de volumen. Y en este caso vamos a crear nuestra planilla y podemos observar que tenemos la longitud de cada uno de los pilares. Nuevamente vamos a agregarla en metros. Vamos a tener el volumen, que sería en este caso el hormigón en metro cúbico. Eliminamos el valor. Pero acá tenemos algo importante, que debemos crear también los parámetros de tipo, los cuales se van a crear en esta parte. Es un parámetro del proyecto, el cual le vamos a llamar ancho, y va a ser un parámetro de tipo, el común, de longitud, y va a ser también parte de las dimensiones. OK. Y también vamos a crear el parámetro
llamado largo, que sería la otra sección de nuestro pilar, también un parámetro del proyecto, y va a ser un parámetro de tipo. Para poder crear esos parámetros y ordenarlo, bueno, ahí aparecen en nuestra planilla, primero debemos ordenar. Vamos a ordenar por qué. Vamos a ordenar por tipo nuestros pilares y vemos que están completamente ordenados. Posteriormente vamos a sacar el itemizar y agregamos los gran totales y podemos observar que nos quedan solamente dos tipos, en donde vamos a agregar el ancho, que va a ser de 20 centímetros y nos dice que va a ser para todos los pilares de 20-30 y luego pasamos a agregar los 30 centímetros. Lo mismo hacemos con el otro parámetro de tipo, donde le creamos las dimensiones respectivas. Revisamos la unidad de medida, nos damos cuenta que está en centímetros, la cambiamos a metro nuevamente y lo mismo hacemos con la unidad del largo. Pasamos a metros, dos decimales y sin unidad de medida. Ahora podemos agregar cada uno de los tipos. Tenemos ya nuestra planilla anteordenada, en donde también ahora vamos a agregar el campo de fórmula, donde vamos a agregar el moldaje en metro cuadrado, moldaje de pilar en este caso, va a ser un parámetro de fórmula común donde vamos a calcular área. El parámetro va a estar dado por la siguiente fórmula, que es paréntesis ancho por 2 más el largo por 2 y todo esto va a estar multiplicado por la longitud. Ponemos OK y ahí tenemos nuestro moldaje de pilar. Nuevamente debemos vamos a corregir el formato que nosotros deseamos para poder tener nuestra ubicación de moldaje. Faltan algunas cosas importantes, como por ejemplo cambiar el volumen a hormigón metros cúbicos y también vamos a ordenar nuestra planilla. Posteriormente debemos agregar los respectivos subtotales de tanto de hormigón como de moldaje y se agregan en esa parte. Posterior a crear la planilla de cubicación de pilares, vamos a la cubicación de vigas. Nuevo procedimiento, New Shadows and Quantities, y vamos a Structural Framing, en donde nosotros vamos a dar nuevamente el formato por protocolo, cubicación vigas. Creamos y vamos a los campos. Primer campo que vamos a utilizar, tipo de hormigón. Posteriormente vamos a crear el tipo. Agregamos también el campo de longitud y vamos a agregar el parámetro de volumen. Creamos nuestra planilla, la ordenamos y nuevamente podemos observar que tenemos que revisar las unidades de medida. Lo mismo debemos hacer con el volumen. Nuevamente debemos crear los parámetros de tipo que van a ser llamados ancho y el parámetro de altura. Además vamos a crear el parámetro de montaje, que es un parámetro de fórmula en donde estamos calculando
área, y la fórmula es la siguiente. Es el alto, el parámetro de alto por 2 más el ancho, cerramos el respectivo paréntesis y lo multiplicamos por su longitud y tenemos el parámetro de moldaje. Apretamos OK y tenemos que ordenar cada uno de nuestros campos con el formato deseado para la exportación. Si se dan cuenta, cada uno de estos parámetros que uno va creando debe revisarse cómo va a quedar dentro de nuestra ubicación. Luego vamos a la clasificación, sorting grouping, y vamos a agruparlo por el tipo de hormigón. Vamos a crear un pie, agregamos el total, vamos a formato y tanto a volumen como moldaje le vamos a crear los totales. En volumen nuevamente vamos a cambiar el nombre a hormigón metro cúbico y en montaje agregaremos la unidad de medida. Además vamos a ordenar para que nuestra planilla quede más entendible. Y podemos observar que tenemos todos los elementos de viga ubicados tanto en hormigón como en moldaje. Así que vamos a eliminar y itemizar cada instancia y nos queda el resumen de esto. Luego de obtener nuestras planillas de ubicación, debemos proceder a la exportación, la cual se va a hacer con el formato TXT. Vamos a observar, vamos a exportar el reporte, los schedules, nos posicionamos obviamente en la de fundación y debemos crear, por orden de nuestro protocolo, una carpeta que va a estar dada donde estamos guardando nuestra ubicación, una carpeta llamada ubicación, y dentro de ella guardaremos, con el nombre que ya creamos, guardaremos nuestra plantilla, en donde debemos descliquear exportar grupo y la calificación del texto le vamos a poner none. Así va a ser con cada una de las planillas de ubicación que ya tenemos extraídas de nuestro modelo. El paso es bastante mecánico, por lo tanto debemos solamente traspasar cada una de estas planillas. File, Export, bajamos a Reportes, Schedules y guardamos la planilla con las características que ya hemos mencionado. Nuevamente, exportar, reporte, guardar, eliminamos, none, ok. Vamos a la última de las planillas de ubicación que se extrajeron, exportar, reporte, schedules. Si se observa ya se direcciona automáticamente donde se va a guardar cada una de las planillas. Si vamos a nuestra carpeta, ahí están los 5 archivos TXT ya traspasados. Teniendo las planillas de ubicación exportadas, vamos a crear un nuevo documento de una hoja de Excel, la cual se va a llamar ubicación de hora gruesa. Vamos a abrir dicho documento. En la primera hoja se va a llamar resumen.
Posteriormente tendremos la hoja número 1, llamada fundación. La hoja número 2 será losas. La hoja número 3 será muros. Y así sucesivamente con todas las planillas TXT que ubicamos. Llegando a la última, las 5 de vigas. Vamos a crear la macro de traspaso de archivo. Primero que todo vamos a poner grabar macro, macro fundación. Vamos a hacer una pequeña descripción. Esta macro es para traer información de archivos.txt del modelo. Aceptamos y ya estamos grabando nuestra macro, en donde vamos a datos, desde un archivo de texto, recordemos que estamos en fundación, buscamos la ubicación de nuestros archivos txt y buscamos la planilla que queremos importar. Nos va a pedir el campo, ahí nos podemos observar que estamos ok. Siguiente, y vamos a poner el separador decimal en punto, porque así es como viene extraído, y de 1000 vamos a poner nada y le vamos a dar finalizar. Luego nos dice en dónde vamos a poner nuestra importación, y en este caso estaría en esa primera celda. Aceptar, y tenemos la exportación de la primera planilla de ubicación. Y así lo vamos a hacer con cada una. Antes de eso, vamos a detener la grabación de la macro. Vamos a la segunda macro. Grabar macro va a ser macro de losas. Aceptar. Vamos a datos, de detecto, losas, importar. Vemos que ya es bastante más mecánico, ya que las ubicaciones quedan grabadas. Ordenamos los separadores, aceptar, finalizar, y nos pregunta dónde, y va a exportar la planilla. Debemos ir a detener la macro y agregamos la próxima macro de muros, la cual va a estar dada por los datos de texto de muros. Importar, siguiente, cambiamos nuevamente los decimales y los miles y agregamos finalizar. También se va a grabar en esta misma hoja y tenemos los valores ya calculados. Ya tenemos la macro. Vamos a pilares, vamos a grabar una nueva macro, macro de pilares. Exportamos los datos de detecto de pilares, importar, siguiente, cambiamos los valores ya descritos, aceptar y finalizar, nuevamente el mismo paso, aceptar. Y ya vamos a detener la última y hacemos la última macro de vigas. Aceptar, datos de detecto, vigas, importar, siguiente, modificamos las propiedades avanzadas, aceptar, finalizar, damos la llegada y tenemos
nuestros valores de vigas. En la hoja resumen de nuestro documento Excel tenemos todos los campos que tenemos en nuestra planilla, que son los que se importaron. Tenemos los 3 distintos tipos de hormigón y el moldaje de cada uno de los elementos. Y acá en este caso vamos a linkear resultados de cada uno. Primero que todo vamos a crear los totales, en este caso, para poder linkearlos. Ya dentro de los elementos de losa, muros y pilares, debemos tener alto cuidado con lo que se va a linkear, ya que tenemos que linkear los hormigones por su distinto tipo. Dentro de la fundación no hay problema porque la fundación es un hormigón H40, se puede traspasar completamente, y también podemos linkear el moldaje. Ya dentro de lo que es losas, vamos a linkear la suma de el hormigón de todas las losas H30. Esta forma de traspasar información nos va a hacer que cada vez que se actualicen las planillas de ubicación debemos revisar la fórmula que estamos agregando, ya que por la cantidad de elementos puede verse modificado. Ahora vamos a agregar la ubicación de los H35 y ahora la ubicación de los H40 en sus hormigones. Y también vamos a poner la fórmula de la suma del moldaje, que es indistinto de la cantidad del tipo de hormigón. Haremos lo mismo con los muros. Vamos a tener H30, vamos a tener también H35 y nuestro respectivo H40, y lo mismo va a suceder con el moldaje, que es indistinto del tipo. Dentro de lo que es pilares también tenemos los distintos tipos, por lo tanto agregamos el hormigón de pilares en tipo de hormigón H30, o sea, debemos considerar todos los H30. Quizá acá la planilla nos queda un poco desordenada respecto a eso, sería un tema a revisar. Luego vienen los H35, que los podemos considerar en esta parte, y posteriormente tenemos los hormigones de pilares H40 y sumamos los elementos de hormigón. Vamos a agregar los moldajes y estaríamos ok con ese elemento. Posteriormente vamos a las vigas, y en este caso tenemos el elemento H30 por separado, H35 y el elemento H40 hormigón. Con respecto al moldaje, también vamos a hacer una suma general. Cabe importante mencionar que esta forma de colocar los elementos nos hace que tengamos que, cada vez que actualicemos nuestros archivos TXT, tendremos que revisar las fórmulas de estos elementos. Ahora podemos calcular el total por los distintos tipos de ítems que se consideran. Podemos dar un poco mejor la planilla para poder dejar valores un poco más concretos. Este sería el trabajo del grupo número 2. Muchas gracias.